Audio Jungle. Audio Jungle. Quiero primero que nada agradecer a los organizadores en la persona de Mauricio Suárez, que fue el contacto conmigo, por la invitación a conversar con ustedes sobre el tema de este seminario. El tema que originalmente Mauricio Suárez nos invitó a tratar iba a ser la religión en la esfera pública, los argumentos religiosos, es decir, qué espacio ha de ser reconocido a ese tipo de argumentos en la discusión pública. Yo creo, como le manifesté, o creo que le manifesté en su momento, que este es un tema que no es muy interesante. No es muy interesante académicamente. Y no lo es, diría yo, porque discutirlo, en el sentido que lo voy a explicar, es análogo a preguntarse qué espacio hay para las conclusiones de la alquimia en la discusión de los químicos modernos. Ahora, el sentido en que quiero explicar esta última afirmación o esta última analogía no es hoy inmediatamente evidente y por eso quiero discutir sobre las posibilidades de la discusión pública comenzando por ahí. De este modo cumpliré el encargo original hecho por Mauricio Suárez e introduciré al tema que creo que es a mi juicio no solo relevante, sino decisivo hoy día. Esta cuestión del espacio para los argumentos religiosos en la discusión pública se plantea hoy día en términos que en general podríamos llamar liberales, o lo que es hoy más o menos lo mismo en términos rawlsianos. Y yo creo que la cuestión por la religión y los argumentos religiosos en la esfera pública está afectado por la insuficiencia de esos términos, antes que por el contenido de esos términos. Convencionalmente, la religión aparece, o la referencia a la religión o a los argumentos religiosos, aparece en la fórmula que alguna vez usó Richard Rorty como un conversation stopper, algo que detiene la conversación. Quienes publican libros con títulos como The God Delusion, o God is Not Great, o Breaking the Spell, tienen en mente a los que hoy día están litigando como paradigma de lo religioso a lo cual ellos se oponen, a quienes hoy día están litigando en tribunales norteamericanos para que la historia del Génesis sea declarada como una teoría alternativa, igualmente válida a la teoría de la evolución sobre el origen de la vida y las especies. La llaman la teoría del diseño inteligente. En esta lógica, lo que ellos se representan como un argumento religioso y que entonces nos invitan a discutir sobre su relevancia en la discusión pública, ha sido correctamente descrito por el jurista Jeremy Waldron, que dice: los autores seculares, dice Waldron, a menudo asumen que saben qué es un argumento religioso. Creen que es una prescripción cruda de Dios, respaldada por la amenaza del fuego del infierno, derivada de una revelación general o particular, y la contrastan con la elegante complejidad de un argumento filosófico como los de, por ejemplo, Rawls o Dworkin. Hasta ahí la cita. En este sentido, un argumento religioso, es decir, una prescripción cruda de Dios respaldada por la amenaza del fuego del infierno y derivada de una revelación general o especial, es efectivamente un conversation stopper, naturalmente. ¿Qué otra cosa podría ser? Cuando discutimos sobre la relevancia de la religión o los argumentos religiosos en la vida pública, estamos discutiendo acerca de esto. Si así lo fuera, yo creo que la respuesta a esa pregunta sería evidente. Y espero que ahora la analogía inicial de la religión con la alquimia me ahorre algunas explicaciones. Pero claro, creo yo también que esta es una respuesta demasiado rápida. Ello porque al preguntarnos sobre la relación entre religión y discusión pública debemos tematizar no solo el segundo término, que lo haré más adelante, sino también el primero. No solo discusión pública, sino también religión. Dicho de otro modo, no es posible discutir sobre argumentos religiosos dando por sentado aquello en virtud de lo cual un argumento adquiere ese carácter. ¿Qué es un argumento religioso? Y para esto yo creo que es clarificador una afirmación de Juan Luis II, un destacado teólogo de la liberación uruguayo. Nuestra reflexión teológica, dice II, comienza interesándose mucho más en la antítesis aparentemente pasada de moda entre fe e idolatría que en la antítesis aparentemente de moda entre fe y ateísmo.
Más aún, dejamos constancia desde la partida de que en la antítesis que nos parece más radical, la antítesis pasada de moda, fe e idolatría, quienes se profesan cristianos pueden ocupar cualquiera de las dos posiciones. En otras palabras, creemos que divide mucho más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de Dios que el decidir luego si algo real corresponde o no a esa imagen. Una idea similar fue, mucho antes que eso, expresada por Simone Weil. Existen dos ateísmos, decía Weil, uno de los cuales resulta una purificación de la idea de Dios. De dos hombres que no tienen experiencia de Dios, aquel que le niega es quizá el que está más cerca de él. La religión como fuente de consuelo constituye un obstáculo para la verdadera fe. En este sentido, el ateísmo es una purificación. Dicho de otro modo, en esta lógica, la de Segundo y Weil, lo opuesto a la fe no es el ateísmo, sino la idolatría. Ahora bien, en esta distinción, en la distinción pasada de moda entre fe e idolatría, ¿qué es un argumento religioso? Si Waldron tiene razón, un argumento religioso sería, por ejemplo, la afirmación de que no puede permitirse el matrimonio homosexual porque la homosexualidad es una ofensa a Dios, ¿no? Revelación especial o general, etc. Son argumentos de este tipo los que han de constituir nuestra preocupación cuando discutimos sobre la relevancia de la religión en la esfera pública. Es decir, si son argumentos de este tipo, esta sería mi respuesta, pueden ser desechados sin mayor problema. En este sentido, y en este sentido en que usaré la expresión religión en lo que sigue, la religión es la idea, o la práctica, etcétera, de que se trata de asegurarse la salvación por la vía de vivir una vida de apego estricto a una ley o a una voluntad, una revelación general o especial, que se entiende ajena al ser humano, que cae del cielo en la forma de revelación. Es decir, es una idea que consiste en proyectar a la relación entre el ser humano y Dios, sea lo que sea que esa expresión significa, una relación política de dominación arbitraria. Sería una forma de despotismo ilustrado, ¿no? Todo por el pueblo sin el pueblo, aquí sería todo por la humanidad sin la humanidad. El premio sería la salvación, y la manera de lograrla sería hacer la voluntad de ese ser todopoderoso cuyo dato central es que es, después de todo, Dios. Lo que está en juego es tan importante en esta lógica que se justifica forzar a otros a vivir, entre comillas, correctamente. Se quejarán hoy día, uno podría decir, pero tendrán toda la eternidad para agradecer. Ahora bien, como lo ha observado agudamente Charles Taylor, la organización religiosa del poder público es incompatible con otra idea que en buena medida también debe ser entendida como una herencia cristiana, la de derechos radicalmente incondicionales. Taylor dice, es difícil para una sociedad cristiana, explícitamente cristiana, aceptar la completa igualdad de derechos de ateos. Esto, sigue Taylor, no se debe a algo específico de la fe, sino a la idea, en el caso del cristianismo, de cristiandad. Es decir, a la idea de vincular la fe con una forma de cultura y una forma de sociedad, una forma de organización del poder político, podríamos añadir. La razón para esto que ofrece Taylor es, a mi juicio, extraordinariamente importante. La sociedad humana en la historia envuelve inevitablemente coacción, esto dice Taylor. Envuelve presión por conformidad, envuelve inescapablemente, en alguna medida, la confiscación de los más altos ideales por intereses estrechos y una serie de otras imperfecciones. No puede haber nunca una fusión total entre la fe y una sociedad particular, y el intento de hacerlo es peligroso para la fe. La conclusión de Taylor es relevante para nuestra discusión. Taylor dice, el escepticismo moderno es providencial. Esto es así porque el cristianismo no es una religión en este sentido, es la negación de la religión. Para decirlo apropiándome de una apta expresión de Marcel Gauchet, el cristianismo es la religión de la salida de la religión. Es entonces un error entender que el cristianismo es una especie dentro de un género más amplio que de religión. Y por consiguiente, que cuando se discute sobre la relevancia del cristianismo en política, se está discutiendo una instancia particular de un problema más amplio, el del estatus político de las religiones. Esto no es una manera de alegar para el cristianismo un estatus privilegiado respecto de las otras religiones. Al contrario, diría yo, es negar que respecto de ella haya un problema que se suscite. El problema que no puede suscitarse porque el cristianismo no es la creencia de una secta. Es la idea de que no hay nada específicamente cristiano en lo que es políticamente relevante. El problema, por supuesto, es que, como decía Taylor, en su realización histórica, toda idea está expuesta a la corrupción. Y esto vale para lo político en general, tal como para el cristianismo en su realización empírica. Taylor hacía este punto por referencia, como lo hemos visto, a la idea de cristiandad. Pero hoy no parece haber mejor ejemplo que el hecho de que las ideas o conceptos que se utilizaban para expresar una idea antirreligiosa, y estoy usando religión en el sentido que ya expliqué,
las ideas o conceptos que se utilizaban para expresar una idea antirreligiosa sean hoy identificadas no con ideas distintas, sino con sus antónimos. Hoy día significan exactamente lo contrario. Políticamente hablando, hoy una postura, entre comillas, católica, frente a algo, por ejemplo, como la homosexualidad o el aborto, hoy día no es una postura universal, es al contrario, una postura sectaria. Es la opinión de un grupo, una posición religiosa, tal como decía Waldron. Si no fuera la opinión sectaria de un grupo, no habría problema sobre su aparición en la discusión pública. ¿Por qué esto tiene alguna ironía? Bueno, basta recordar cuál es el significado de la palabra católico. Católico quiere decir universal. Eso es exactamente lo que una posición hoy día católica, políticamente hablando, no es. Lo mismo, la misma ironía se puede observar de la idea también católica, o sea, universal, pero ya no universal, sino sectaria, de ley natural. Ella es tratada hoy día ley natural significa una idea también sectaria, el conocimiento interno de un grupo que se cultiva en determinadas universidades que se llaman a sí mismas confesionales. Y los argumentos basados en la ley natural, entonces, serían solo válidos para quienes pertenecen a esos grupos. Es decir, de nuevo, la idea de ley natural se ha convertido en una idea, entre comillas, religiosa. Pero el sentido de la idea misma de ley natural, como todavía se puede entender en su nombre, es que ella no es ni puede ser el conocimiento privilegiado de un grupo, algo que ha sido revelado solo a algunos y que tiene entonces intérpretes autorizados y auténticos. No es ni puede serlo porque es la afirmación de que lo que es adecuado para los seres humanos se sigue del tipo de seres que somos, es decir, de nuestra naturaleza. Si hay algo que es universal a todos los seres humanos, común a todos, es, si es que existe, nuestra naturaleza. Por consiguiente, cuando discutimos qué es bueno para nosotros, qué es bueno dada nuestra naturaleza, cuando discutimos sobre la ley natural, no estamos discutiendo en términos religiosos, sino humanos. Es decir, estamos discutiendo algo que en principio es igualmente transparente u opaco para todos. Dicho de otro modo, en la idea misma de ley natural hay precisamente una negación de eso que ella hoy día ha terminado significando. Que no hay una moral cristiana, que no hay nada religioso en ello, porque se trata de la naturaleza de lo humano, lo que es común a todos los seres humanos. Entonces, si hoy puede efectivamente decirse que la relación entre la esfera pública y el cristianismo es problemática, eso muestra el grado hasta el cual el cristianismo ha devenido una religión. Y entonces, ¿cómo es que se gastan tantos esfuerzos en esta discusión? A mi juicio, aquí hay una cuestión más profunda sobre la idea misma de discusión pública, y es a eso a lo cual me gustaría decir un par de palabras, o respecto a lo cual me gustaría decir un par de palabras ahora. Y si me permiten comenzar con una experiencia que es pública, pero es más o menos autorreferente. Les pido disculpas por la autorreferencia. Hace algún tiempo el gobierno anunció que iba a conversar con la oposición porque estaba todo este discurso de que la situación política estaba crispada, de que la aplanadora, la retroexcavadora, etc. Entonces el gobierno anunció disposición a conversar, realismo sin renuncia, etc. Y en algún momento algún periodista me preguntó qué es lo que yo creía de eso, y yo decía, me parece muy bien que el gobierno dialogue y converse, que explique las razones por las cuales cree que sus políticas son correctas o adecuadas, y yo espero que eso no signifique que el gobierno va a negociar. Y le preguntaron a la señora Matei en una entrevista qué opinaba de esto que yo había dicho, de conversar sin negociar, y ella dijo algo así como, ¿para qué va uno a conversar si no va a negociar? Y yo creo que esto es una cuestión bien importante de nuestra época. Nuestra época es una época que tiene, por decirlo del modo más suave posible, dificultades para captar la diferencia entre negociación y discusión. Y yo supongo que en este contexto, distinguir, o sea, no necesito detenerme en la diferencia entre negociación y discusión, porque supongo que en este contexto no necesito detenerme en la distinción entre acción estratégica y acción comunicativa. De hecho, yo me pregunto, ¿cómo ve el mundo alguien que no ve una obvia distinción entre negociar y discutir? Entre acción estratégica y acción comunicativa. Pero yo creo que esa es parte de nuestra situación. Nosotros vivimos en un contexto en que la distinción entre negociar y discutir se ha hecho opaca. Alasdair MacIntyre ha sostenido que una filosofía moral presupone característicamente una sociología. Según él explica, una filosofía moral ofrece una explicación de la relación de un agente con sus acciones, motivos, intenciones y acciones, y al hacerlo presupone generalmente que esos conceptos están incorporados o pueden estarlo al mundo social.
Yo entiendo que lo que McIntyre llama una relación de presuposición característica, una filosofía moral presupone característicamente una sociología. Esta relación de presuposición característica no es una relación lógica de implicación, no es que una filosofía moral implique una sociología lógicamente, sino más bien una relación de correspondencia probable. Una determinada sociología implica un determinado sentido común que hace probable una determinada filosofía moral. McIntyre dice que la filosofía moral que corresponde a la sociología en la cual vivimos es el emotivismo. Ahora bien, si la relación de correspondencia probable, de sentido común, como lo decía yo, es la que existe, entonces la relación es recíproca. Y podemos decir, así como McIntyre decía que toda filosofía presupone una sociología, nosotros podemos decir que toda forma de organización del mundo social característicamente implica o presupone una filosofía moral. Y continúa McIntyre, ¿cuál es la clave del contenido social del emotivismo? Y se responde, es el hecho de que el emotivismo implica... El emotivismo es la doctrina conforme al cual los juicios morales son manifestación de preferencias. Y entonces, si el emotivismo es verdadero, eso implica, dice McIntyre, la eliminación radical de toda distinción entre relaciones sociales manipulativas y relaciones sociales no manipulativas. Para ponerle lenguaje habermasiano a lo que acaba de decir McIntyre entre acción estratégica y acción comunicativa. Es decir, el emotivismo es la filosofía moral que corresponde a nuestras condiciones de existencia. Esa es la tesis de McIntyre. Y el emotivismo implica borrar la distinción entre negociación y discusión, porque borra la distinción entre acción estratégica y acción comunicativa. Con lo cual hemos de decir que en nuestras condiciones de existencia la discusión pública es, si no imposible, al menos improbable. Y yo diría, esta es la pregunta de nuestro tiempo. Pero me estoy acercando al término y me quedan 5 minutos, quiere decir esto. Yo creo que la cuestión es extraordinariamente importante y lo que pretendo ahora no es solucionarla, por cierto, yo no tengo claro que tenga solución, sino identificarla del modo más claro posible. La discusión pública es lo que le da sentido a las instituciones de la democracia representativa. Yo no creo que haya una forma de democracia no representativa. No creo que uno pueda hablar de dos formas de democracia, una participativa y una representativa. La representación es constitutiva de la idea de democracia. Por lo tanto, si la representación es constitutiva de la idea de democracia y la discusión pública es lo que le da sentido a las instituciones de la democracia representativa, entonces tendremos que decir la discusión pública es lo que le da sentido a la idea de democracia, a secas. Las instituciones en general, y esto por supuesto es una tesis más general y mucho más amplia, podremos discutirla después si a alguien le parece interesante, las instituciones en general son modos de hacer probable lo que es naturalmente improbable. Uso naturalmente aquí en el sentido en que lo usaba la teoría del contrato social en los siglos XVII y XVIII, ¿no? En la condición natural de la humanidad, la paz era improbable y eso llevaba a un pacto que creaba un leviatán y el leviatán era una institución que hacía probable la paz. Entonces la lógica es la misma. Hay algo, en ese caso, en la teoría del contrato social, era la paz. Hay algo que en condiciones naturales, o sea, sin instituciones, es improbable y ese algo se hace probable mediante instituciones. El sentido de la institución es hacer probable algo que sin la institución es improbable. Yo creo que eso vale para todas las instituciones. Vale para la institución del contrato, vale para la institución de la propiedad, vale para, en fin, para el Estado. Pero no me interesa detenerme demasiado en eso. Me interesa solo esta idea. Toda institución presupone una idea que trata de hacer probable. La institución supone que la idea no es imposible ni quimérica. Porque si la idea es entendida como imposible o quimérica, entonces la institución misma pierde el sentido. Cuando la idea que anima una institución decae y eventualmente pierde lo que uno podría llamar vigencia sociológica, ¿no? Deja de ser una idea sociológicamente reconocida como aceptada. Cuando la idea en este sentido decae, la institución no desaparece inmediatamente. A favor de todo lo realmente existente siempre puede darse un argumento que es normativamente inerte, pero políticamente fuerte, a veces decisivo. Es. Lo que es. Políticamente que algo sea, vale. Pero la pérdida de vigencia de la idea que animaba a la institución hace que ella sea ininteligible en el mejor de los casos, una burla en el caso habitual. Se le suele llamar mito. Esto obliga a buscar para la institución una nueva idea, algo que reemplace la que ha perdido vigencia para mantener la institución.
Nadie notó esto mejor que Carl Schmitt, que se enfrentó al hecho de que la función que la estructura parlamentaria mediaba, lo que él llamaba el parlamentarismo, la idea que el parlamentarismo pretendía ser probable era la de la deliberación pública. Era precisamente mediante la deliberación pública, cuya institución era el Parlamento, que íbamos a encontrar el interés general. Esta es la idea del parlamentarismo. Schmitt lo llama parlamentarismo, yo creo que lo que está hablando es democracia representativa. Y al transformarse el principio parlamentario en una idea muerta, el principio parlamentario, el principio de que el Parlamento hace probable la discusión pública, al transformarse el principio parlamentario en una idea rechazada, una idea sin vigencia sociológica, entonces será necesario encontrar para esa idea algún sentido alternativo. Comillas, si se sigue creyendo todavía en el parlamentarismo, habrá que ofrecer, decía Schmitt, al menos nuevos argumentos. Cierre de comillas. Lo que Schmitt dice del parlamentarismo puede hoy decirse acerca de las formas institucionales de la democracia representativa. Y esta es la explicación más lata de Schmitt. Se puede considerar como terminado el tiempo de la monarquía cuando se pierde el sentido del principio de la monarquía, el honor, cuando aparecen reyes constitucionales que intentan probar, en lugar de su consagración y su honor, su utilidad y su disponibilidad para prestar un servicio. La idea, según Schmitt, de la monarquía era el honor del monarca. El aparato exterior de la institución monárquica, una vez que la idea del honor especial del monarca ha decaído, el aparato exterior de la institución monárquica podrá seguir existiendo durante mucho tiempo, pero no obstante, el tiempo de la monarquía habrá tocado a su fin. Entonces aparecerán como anticuadas las convicciones que son propias de esta y de ninguna otra institución. No faltarán justificaciones prácticas, pero solo será cuestión de que entren en acción personas u organizaciones que demuestren ser tanto más útiles que los reyes para que la monarquía, por ese simple hecho, quede eliminada. Lo mismo ocurre con las justificaciones sociotécnicas del Parlamento. Schmitt se refiere con esto a la ciencia política norteamericana que buscaba justificar el Parlamento sobre la base de que en vez de servir de locus para la deliberación, era una manera de seleccionar élites dirigentes, etc. Eso es buscar una nueva idea. Lo mismo vale para las justificaciones sociotécnicas del Parlamento. Si el Parlamento pasa de ser una institución de la verdad evidente, del sentido común, a un medio mero práctico y técnico, bastará solo con demostrar vía facti, si tan ni siquiera necesariamente mediante una abierta dictadura, que existen otras posibilidades para que el Parlamento toque a su fin. Yo creo que algo similar puede decirse en nuestra época. La discusión hoy parece imposible y por consiguiente la idea de discusión ha sido reemplazada por la idea de negociación. Esto, sin embargo, introduce una severa incoherencia en las instituciones democráticas. Porque esas instituciones se basan en el principio de la discusión pública, no de la negociación. Las reglas que pretenden hacer probable la discusión pasan a ser cada día más absurdas. Schmitt de nuevo. Algunas normas de derecho parlamentario actual, especialmente la relativa a la independencia de los diputados y de los debates, dan, a consecuencia de ello, la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e incluso vergonzoso, como si alguien hubiera pintado con llamas rojas los radiadores de un moderno aparato de calefacción central para evocar la ilusión de un fuego vivo. Es cosa de pensar cómo hoy día aparecen todas estas referencias a la idea de que la ley es la voluntad del pueblo o que la democracia se basa en la soberanía popular. Parece como si alguien hubiera pintado en un aparato de calefacción llamas naranjas para dar la impresión de un fuego vivo. Y esto implica el progresivo descrédito de las instituciones democráticas. Dice Schmitt en un comentario que yo creo que podría uno sacarla de una columna actual publicada ayer en algún diario electrónico. Pero lo que es aún peor o incluso demoledor, en algunos estados, en algunas partes, a veces, el parlamentarismo ya ha llegado hasta el punto de que todos los asuntos públicos se han convertido en objeto de botines y compromisos entre los partidos y sus seguidores. Y los políticos, lejos de ser el cometido de una élite, ha llegado a ser el negocio, por lo general despreciado, de una clase, por lo general despreciada. Cualquier relación con lo que pasa hoy día en Chile es pura coincidencia. La advertencia de Schmitt, escrita en 1926, esto de que basta demostrar de cualquier modo que otra manera es posible para que el parlamentarismo quede eliminado, tardaría menos de una década en realizarse. Es probable, diría yo, que el aparato exterior de la democracia, el derecho moderno, tenga hoy mayor estabilidad de la que mostró tener en la primera mitad del siglo XX en Alemania. Es probable también que el desenlace esta vez sea menos dramático. Ya sabemos que las cosas ocurren dos veces en la historia y la segunda vez ocurren como comedia. Es incluso posible que nuestra situación no sea la descrita por Schmitt, que sea posible formular esa función, la función de las instituciones de la democracia representativa, de modo que todavía tenga sentido entenderlas como
mediando alguna idea. Cuando la idea de honor del monarca ha perdido vigencia sociológica y pasa a ser entendida como un mito, la monarquía, se había acabado la hora de la monarquía. Esto no quiere decir que la monarquía desaparezca. Lo que quiere decir es que ya no leemos sobre la monarquía en la revista The Economist. Ahora leemos sobre la monarquía en la revista Hola. No, o sea, la monarquía ha devenido una forma políticamente irrelevante. Nuestra pregunta es si en esta fase neoliberal del capitalismo en la cual vivimos, la idea de discusión pública ha perdido vigencia sociológica, porque la forma de vida implica una filosofía moral, y la filosofía moral que esa forma de vida implica es emotivismo, y el emotivismo es imposible la discusión. Si es así, la democracia representativa, que es la única forma de democracia, lo que Schmitt llamaba parlamentarismo, ha llegado a su hora. A mi juicio, yo creo que esta es la pregunta central que debería ocuparnos en esta época. Muchas gracias.